Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días. Disculpa por el retraso, tuvimos un problema técnico, pero ahora creo que todos estemos bien. Ah, Feliz martes a todos. Espero que ustedes han visto mucho de las Olimpiadas de Brasil y ha visto buenos deportistas y disfrutó el evento. Hoy yo tengo el enorme placer de dar la bienvenida a Eva María Ruiz de Castilla. Ella y yo tenemos una historia muy larga y muy intensa y de muy buenas amigas y compañeras. Ella tiene 15 años de experiencia trabajando en regulación de medicamentos, también de promoción de salud y desarrollo de capacidades. Fue la fundadora de una ONG de pacientes de cáncer en Perú, que se llama Esperantra. También tiene experiencia trabajando con el Ministerio de Salud en Perú, siempre con el punto de vista de defender los derechos de pacientes. Entonces, este tipo de experiencia que tiene Eva María es bien única, porque ella tiene la experiencia de trabajar dentro del gobierno y también de afuera. Ahora es una consultora independiente. Está trabajando en el área de salud, acceso, y es la directora regional de América Latina para la Alianza de Acceso para GAFPA, que queda en Washington. Y es el Global Alliance for Patient Access, o en español, la Alianza Global de Acceso a Pacientes. Y hoy nos va a hablar un poco de las tendencias regionales sobre innovación y biotecnología. Eso para nosotros es un tema nuevo, es un tema que nosotros deberíamos enfocar un poco porque hay mucho que está pasando en la región con biotecnología, con nuevas innovaciones. Y de vez en cuando queda un poco nublado cómo nosotros podemos trabajar defendiendo los derechos a pacientes, teniendo acceso a las nuevas innovaciones, pero también siempre respetando que nuestros gobiernos tienen presupuestos limitados. Entonces, Eva, gracias por darnos una hora de su tiempo. Yo sé que tú estás encerrada allá en Miami, no puedes salir, entonces me imagino que una otra hora enfrente de computadores es la última cosa que tú quieres hacer. Entonces, gracias por hacerlo para nosotros, ¿ok? No, Gracias. mucho gusto. Mucho gusto, muchas gracias Alessandra y buenos días con todos. Para mí realmente es un placer estar en línea con ustedes. Ustedes saben que soy una apasionada de estos temas, así que no es ningún esfuerzo, al contrario, me encanta poder hacerlo. Sí, estoy encerrada un poco por el Zika aquí, entonces no puedo salir porque estoy esperando niña, entonces por ahí que hay una complicación. Pero bueno, vamos a empezar el webinar. Este tema es algo interesante que puede servir mucho como segunda parte de todo lo que hemos estado mirando a nivel de biológicos y biosimilares y además de todo lo que tiene que ver con biotecnología y las nuevas innovaciones que están apareciendo justamente para mejorar el tratamiento de pacientes. Primero quería presentarles un poquito a GAFPA. Esta es una ONG que trabaja en Estados Unidos y a nivel global. Está basada en Washington, D.C. y lo que hace es tratar de ayudar a través de una red internacional de médicos y defensores de derechos, que no solamente son pacientes, sino también, digamos, tomadores de decisión, senadores, diputados, para asegurar el acceso del paciente a terapias aprobadas y atención clínica adecuada. ¿Qué quiero decir con terapias aprobadas y atención clínica adecuada? Es todo lo que aquí en los Estados Unidos se aprueba por la FDA o todo lo que se aprueba en Europa por la EMA, que tiene, digamos, base científica y sobre todo conocimiento clínico y desarrollo tecnológico. Entonces, lo que se hace es tratar de mejorar, justamente como Alessandra decía, los presupuestos, pero también de tratar de poner al alcance de los pacientes las nuevas tecnologías y las innovaciones que puedan mejorar su calidad de vida.
Nosotros lo que hacemos ahora en la región es tratar de difundir un poco el trabajo de los médicos y ponerlos en contacto con los pacientes, de tal suerte que haya un buen, digamos, intercambio entre ellos y ahora se pueda trabajar entre médicos y entre pacientes como buenos amigos y como buenos partners para que puedan desarrollar mejor sus procesos de advocacy, garantizando, digamos, transparencia y seguridad para el paciente. Si quieren saber un poco más de GAFPA, está aquí el website, entonces pueden entrar. Va a haber muchos más recursos en español, justamente me estoy ocupando un poco de eso. Yo empecé solamente en mayo, entonces estoy tratando de que toda la información que pueda servir para la región pueda estar en línea y digamos, accesible para todos los grupos, como siempre lo he hecho también, como ustedes saben, desde IAPO. Entonces, bueno, esta es un poco la introducción para GAFPA y ahora quiero hablar un poquito de lo que vamos a seguir hoy. Yo quiero hacer como un poco un recuento de lo que ha pasado con biotecnología en la Unión Europea, las cuestiones de política y vamos a entrar al tema de la nomenclatura, que justamente es un poco el tema hoy, ¿no? Los biosimilares en la Unión Europea. ¿Por qué quiero hablar primero de eso? Porque primero, en la Unión Europea fue la primera región del mundo en establecer un marco regulatorio para los biosimilares. Entonces, aquí en la Unión Europea se empezó la comercialización desde el año 2006. Esto fue un hito en el tema de desarrollo tecnológico y en innovación, de tal suerte que en la Unión Europea se registraron para 2015 12 moléculas de biosimilares, 19 marcas diferentes, y estos están siendo usados por pacientes en toda Europa. Esto es muy particular porque, en fin, tenemos todos los países que conforman la Unión Europea que tienen una sola agencia reguladora, que sería el ideal en nuestra región, ¿no? Entonces, ahí podemos mirar que todos los pacientes pueden tener acceso seguro a estos tratamientos y sin tener ningún problema porque están, digamos, siendo verificados por este agente regulador. Yo quería también hablar un poco de, digamos, las directrices generales, el tema de la comparabilidad que todavía seguimos hablando y de a veces el temor que tenemos de usar estos medicamentos, que tenemos que usar estos medicamentos para poder, digamos, generar el acceso. Entonces, por ahí que tenemos que empezar a mirar mucho más el tema de la comparabilidad, pero también de la seguridad respecto del nombre de estos medicamentos y digamos, de la particularidad que tienen a nivel de innovación, ¿no? ¿Qué pasa? Los biosimilares y los biológicos son, digamos, medicamentos que se pueden intercambiar siempre y cuando tengan las mismas indicaciones. Sin embargo, para tener, digamos, el buen seguimiento, tenemos que saber o poder usarlos con advice o con aviso del prescriptor o del médico para poder tener un buen seguimiento, ¿no? Entonces ahí hay un pequeño problema y por eso se lanza un poco el tema de la pregunta, ¿se puede hacer el switch? Como ustedes han escuchado mucho, se puede volver a tener, digamos, se puede usar al igual que un biológico, es seguro, es trazable, en fin. Y para eso, pues, hay una nueva discusión y justamente como la tecnología desarrolla tan rápido, tenemos que desarrollar en consecuencia regulaciones o marcos regulatorios que involucren estos nuevos productos y estos nuevos medicamentos para que siempre sigan siendo seguros y sigan salvando vidas y sobre todo reduciendo los presupuestos de los gobiernos, porque bueno, como son biosimilares, se supone que tienen precios un poco más accesibles. Entonces, quería mostrarles un poco qué pasaba en América Latina a nivel de los marcos regulatorios. Como ustedes verán, y después de todos los procesos y todas las capacitaciones que los grupos hemos estado haciendo durante los 5 últimos años, se fijarán que hay regulación casi para todos los grupos. Entonces, digamos, casi para todos los países, ¿no? Entonces, tenemos para México, para Venezuela, para
para América Central como una microrregión. Tenemos para Colombia, para Ecuador, para Perú, para Chile, Argentina, en fin, para casi todos los países ya hay marcos regulatorios, pero ¿qué está pasando? ¿No? Estas son las tendencias y ¿qué está pasando ahora en el tema de nombres? ¿No? Entonces, digamos, la OMS ha lanzado digamos, un nuevo advice o un nuevo consejo a los países para poder, para poder, para poder seguir. Un segundito. Entonces, para poder lanzar, digamos, una nueva mejora en la regulación. Entonces, GAFPA está trabajando muy de cerca con el grupo técnico de la OMS que tiene que ver con el tema del nombramiento o la independencia en el nombre de los medicamentos. Y yo quería un poco introducir este tema hacia ustedes porque todavía no tenemos, digamos, el advice oficial, se está trabajando en grupos, digamos, de trabajo específicos con los países, miembros de la OMS para poder tener digamos, normas técnicas que permitan que se pueda realizar una nomenclatura o un nombre o una denominación común internacional independiente para cada uno de estos tipos de medicamentos. Para eso, imagino que Cristian y Alessandra les van a mandar este documento, que es un pequeño resumen digamos, de todo lo que está pasando con el tema específico del nombramiento de medicamentos biosimilares y sobre todo, pues, van a poder leer y tener como un poco más de idea de qué se está discutiendo ahora y qué es lo que tenemos que saber para estar bien enterados a partir del tema de farmacovigilancia, de seguridad del paciente, sobre todo de innovación y en el acceso y regulación de estos medicamentos. Para evitar confusiones, para poder tener trazabilidad, es necesario que estos medicamentos tengan un nombre específico, ¿no? Entonces, el punto es que ahora lo que se está aconsejando es que cada medicamento, cuando sea prescrito, pueda ser registrado con un nombre específico, pero no que cada país lo ponga, sino que ya esté inscrito desde la base de su digamos, de su aceptación por los organismos internacionales. ¿Por qué es importante esto, no? Porque permite que los pacientes y proveedores identifiquen con precisión, digamos, la medicina que está siendo utilizada cuando se hace un cambio, o cuando se hace un switch, o cuando se pasa de un biológico a un biosimilar, porque protege la seguridad del paciente y también para monitorearlo de forma segura, ¿no? También permite la identificación de los eventos adversos de uno u otro producto que se está usando o, digamos, se puede mejorar el tema de la trazabilidad para ver la eficiencia de estos medicamentos. Ahora estamos, digamos, trabajando con la OMS o la Organización Mundial de la Salud para el reconocimiento a nivel mundial de una denominación común internacional que nosotros conocemos como el nombre genérico. No es lo mismo hablar de genéricos para biosimilares o para biológicos, pero por lo menos hasta ahora el término se está usando. Entonces, la OMS está tratando de desarrollar y establecer este marco normativo y hay una reunión en octubre de alto nivel y de técnicos que van a estar ahí para, digamos, definir cuál va a ser el documento que será de consejo para los países, al igual que teníamos el documento de regulaciones, no sé si ustedes se acuerdan, desde el año 2010 más o menos, que hablar del tema y de cuáles serían, digamos, las normas para aprobar estos medicamentos en los países miembros de OMS. Entonces, yo quería un poco mostrarles el tema de los cualificadores biológicos.
¿Qué son los cualificadores biológicos, ¿no? Justamente estos son los nombres particulares a los cuales se está tratando de mirar. Normalmente cuando se registra un medicamento biológico tiene 4 letras como cualificador. Ahora para los biosimilares estamos tratando de ver que sean 4 letras seguidos de dos dígitos o 2 letras, 2 dígitos y 2 letras para poder ver, y es ahí donde se van a tener que poner de acuerdo justamente los comités técnicos para ver qué es que se va a quedar como sufijo y como prefijo para poder identificar correctamente este tipo de productos y así nosotros como pacientes cuando los usemos veamos la diferencia, ¿no? Este es un poco un ejemplo, no tiene nada que ver con nombres, digamos, que existen, para que ustedes se puedan dar cuenta un poco cómo se registran estos medicamentos y cómo va a ser. Como el originador podría ser el primero, que es BX, y luego el biosimilar tendría todas estas letras atrás o adelante, y así podríamos identificarlos mejor, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden mirar qué podrían ser las variaciones de los calificadores biológicos y cómo se podrían usar para poder identificarlos y trazarlos mucho mejor. La cosa es que con nuestras regulaciones tenemos que todavía otra vez empezar a hacer como advocacy para poder identificarlos de tal suerte que no sean registrados igual que el medicamento originador, ¿no? O que el biológico. Quería hablar un poco también del tema de ensayos clínicos y, digamos, de la indicación de extrapolación para estos productos, ¿no? Las medicinas biosimilares, como ustedes saben, y han estado todos muy activos en este tema, y sé que habrá un poco más también de desarrollo de parte de United Patients en este tema, deberían someterse siempre a una prueba clínica integral, ¿no? O un ensayo clínico de largo plazo bien diseñado, al igual que se hace con los medicamentos biológicos. Entonces ahí en estos ensayos se debe probar seguridad y eficacia, que es lo más importante, y que se puede usar para las enfermedades y grupos de pacientes para los que se están aprobando. Entonces, para el tema de la extrapolación, tenemos que mirar un poco el tema de los efectos en el sistema inmune o la inmunogenicidad, el tema de la ruta de administración, cómo se administra, si es de la misma forma que se hace con el biológico o no, y el mecanismo de acción o la interacción que tiene con el cuerpo, ¿no? Entonces, ahí tenemos como bastantes cosas que se tienen que mirar. Hay algunos medicamentos que ya existen y que ya están registrados. El primer biosimilar registrado en la región ha sido registrado hace un par de meses, me parece, en Brasil. Entonces, y me parece que es para artritis reumatoide, y ustedes tienen como algunos ejemplos también de cómo están trabajando, digamos, los grupos para poder asegurar que estos medicamentos puedan, digamos, ser registrados y utilizados de forma segura con los pacientes. Yo quería un poco hacer una comparación de cómo se hace, digamos, en el tema de extrapolación. Por ejemplo, en la Unión Europea, un biosimilar recibe la indicación de extrapolación para, digamos, 8 indicaciones terapéuticas o 8 enfermedades que se pueden tratar con este. En Canadá, al contrario, el mismo biosimilar puede recibir indicación de extrapolación solo para un subconjunto limitado de indicaciones. Entonces, ahí hay una diferencia, y esto es una diferencia de acuerdo a la agencia reguladora. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado también, porque nuestros organismos reguladores pueden también tener su propio, digamos, su propia forma de indicar para qué tipo de usos podrían estar aprobados estos medicamentos, pero nosotros tenemos que estar muy atentos en lo que pasa en la FDA y en la EMA, para no saltarnos indicaciones o más indicaciones de las que ellos han aprobado, porque, en fin, digamos, el rigor científico y el rigor, digamos, tecnológico que tienen ellos es bastante alto. En ese sentido, también los médicos deben saber prescribir
de forma segura estos biosimilares. Entonces, por eso es que yo estoy digamos, interesada en que la OMS lance pues su documento técnico para poder entender que hay nombres y denominaciones comunes particulares y específicas para cada tipo de producto biológico y biosimilar. Para el tema de los prescriptores, ¿no? En el tema del switch o del cambio de medicina, tenemos que ver que los prescriptores tienen que notificar, digamos, cuando se hace una sustitución. Y al mismo tiempo de notificar, se debe supervisar la seguridad, optimizar los resultados y, sobre todo, mantener la transparencia entre los proveedores de salud. ¿Por qué? Porque si no se notifica y se hace el cambio y hay un evento adverso o hay un problema de resistencia al medicamento, entonces el paciente no va a saber qué pasó y desde cuándo pasó. El médico tratante tampoco, y entonces ahí se va a perder, digamos, la posibilidad de trazabilidad y de hacer farmacovigilancia. Por ahí que quería también hablar un poco del tema de innovación que está pasando en nuestra región. Tenemos bastantes desafíos ahí, hay cuestiones en las que no podemos, digamos, cambiar la historia, pero sí podemos hacer mucho para garantizar la seguridad del paciente. En muchos países, bueno, digo muchos, no tantos, Brasil, Argentina y tal vez Colombia están tratando de, digamos, mejorar su capacidad de producción de medicamentos y su capacidad de, digamos, tecnológica para poder hacerlos. Sin embargo, hay como un tema todavía de brecha entre lo que hay de posibilidad para poder fabricar eso y el resto digamos, de países desarrollados donde estos productos son fabricados, ¿no? En muchos casos estos productos también no están siendo fabricados en países, digamos, con suficiente capacidad tecnológica, pero bueno, por eso es que hay que seguir mirando y estar atentos de qué es lo que se está poniendo y regulando para poder ser usado por seres humanos. Yo quería agradecer y ahora, bueno, paso para ver si tienen algunas preguntas, si podemos conversar. Creo que estoy en el tiempo justo. Tenemos 20 minutos más para las preguntas y luego, pues, para conversar un poco más. Gracias. Gracias, Eva. Hay algunas preguntas aquí, comenzando con una pregunta sobre cómo podemos saber si nuestros pacientes están usando, fueron prescribidos a un biosimilar o un biológico. ¿Cómo es que nosotros podemos notar? Los pacientes no saben, ¿verdad? ¿Cómo es esta conversación entre médico y paciente? Bueno, lo que está pasando en la región es que todavía no hay esta fortaleza de parte justamente del paciente y también del médico en poder avisar o seguir apropiadamente a su paciente, ¿no? Pasa que el sistema en muchos casos es el que hace el switch por un tema de precio, ¿no? Entonces no hay posibilidad de discutir con el médico si es apropiado o no hacerlo, porque el médico no tiene otra opción, ¿no? Entonces por ahí es que estamos tratando de ver qué se puede hacer para poder justamente tener esa opción en la que el médico pueda decidir si digamos clínicamente el cambio, el switch es apropiado para este paciente o no. Entonces por ahí estamos trabajando mucho para que los médicos estén informados. Desde GAFPA se está haciendo como documentos técnicos y guías para que los médicos puedan tener mayor información, pero claro, como dices bien, en la región todavía no tenemos esa digamos, esa facilidad de saber y ese derecho, que es un derecho realmente, de poder decir sí o no a un tratamiento y también tener el sustento clínico, ¿no? Oh, gracias. Otra pregunta es, ¿con quién debería trabajar el ONG para entender mejor la situación de biosimilares en su país? ¿Cuál es el contacto o dentro del gobierno o dentro de la comunidad científica para tener un mejor entendimiento? Bueno,
nosotros estamos mirando un poco más, digamos, el tema de la posibilidad de trabajar con la comunidad médica, ¿no? Porque son quienes están, digamos, tratando a los pacientes y los expertos, y finalmente los que pueden hacer un buen seguimiento a los pacientes para poder, digamos, tener éxito en sus tratamientos. Por eso es que, digamos, estamos tratando de encontrar partners, y eso es un poco el consejo también para los grupos, partners como los colegios de médicos, el colegio de farmacéuticos de cada país, de tal suerte que se pueda, digamos, tener un consejo de ellos y un soporte de ellos, de tal suerte que las autoridades que deciden y que definen el tema del uso de estos productos puedan estar más cuidadosos de lo que están diciendo los profesionales de la salud, y que todo digamos, esta ola digamos, de mal etiquetado de los grupos de pacientes desaparezca y se legitimice sobre todo los pedidos por el tema de la seguridad del paciente, ¿no? Ok, gracias. Y para entender un poquito mejor, GAFPA está haciendo qué para ayudar a los ONGs en América Latina en el área de regulación y innovación a nivel regional. Justamente estamos tratando de hacer, digamos, mucho más capacitación con los grupos. De hecho, GAFPA en diciembre tuvo una capacitación para grupos en la región. Esta capacitación se hizo en Argentina. Hay un deseo de tratar de ayudar desde los colegios profesionales de los Estados Unidos, como la Asociación de Médicos, la Asociación Americana de Médicos, como diferentes organizaciones de profesionales de salud, como les decía, que son advocates, para conectarlos con sus pares y con los grupos, digamos, en sus países, ¿no? De tal suerte que ahí haya una oportunidad y una introducción de los grupos hacia los, digamos, profesionales, porque en muchos casos hemos escuchado que hay una dificultad de interacción y de trabajo por, digamos, un tema de soporte o simplemente de alguien que pueda hacer digamos, el enlace, ¿no? Entonces ahí GAFPA está trabajando mucho en ese sentido, y estamos tratando de ver que por lo menos los países más grandes de la región, donde hay problemas un poco más graves también, puedan lograr esto, ¿no? Esto es Argentina, Brasil, Colombia, México, y bueno, Chile y Centroamérica, y bueno, todos los países en realidad. Estamos tratando de reunir a todos para que puedan interactuar con sus colegios profesionales, con la academia, y también interactuar con los colegios profesionales aquí en los Estados Unidos y en Europa. Gracias. Cristian, tú estás viendo algunas preguntas, ¿verdad? ¿Tú podrías compartir las preguntas también con Eva? Sí, claro. Hola, buenos días. Eva, aquí MPS, supongo yo que es las siglas de algún nombre o alguna organización, pregunta, ¿hay algún sitio de referencia respecto de los biosimilares aceptados y administrados a pacientes, así como sus reacciones, que nos dé idea de la penetración y su efectividad? Supongo yo que básicamente está preguntando si hay algún site que las organizaciones nos podamos informar acerca de qué biosimilar es bueno y cuál no, a final de cuentas. Bueno, sí hay sitios de referencia. Uno de ellos es la EMA, o la Agencia de Medicamentos de Europa. Entonces hay que... sorry, aplasté un botón equivocado. Yo creo que
el punto es que sí hay sitios de referencia, pero son muy especializados, de tal suerte que es complicadísimo poder llegar a ellos. De hecho, cuando les hice digamos, el recuento de digamos, qué medicamentos están aprobados, hay una lista específica, en la FDA también está la lista específica de qué medicamentos, quién lo produce, hay la posibilidad de hacer seguimiento en tema de eventos adversos, pero no hay un sitio así abierto, fácil de llegar, está en inglés, en fin. Pero les puedo pasar el de la EMEA, de la Agencia de Medicamentos de Europa, que tiene 4 idiomas, digamos, para poder mirar, y uno de ellos es el español. Entonces, me comprometo a mandarles el web donde pueden entrar y ver qué medicamentos están aprobados y para qué usos. Que hay una lista, es una lista pequeñita, como voy a retroceder un poco. A ver, un segundo. Hola. Hola, hola. Allá. Hola. Oh, Sí. yo estaba no me di cuenta. En fin, les digo que me comprometo a pasarles el website de la EMA, de la Agencia de Medicamento Europea, de tal suerte que ustedes van a tener la lista de los biosimilares aprobados en la Unión Europea, que son 12 moléculas biosimilares, 19 marcas diferentes. Y bueno, también hay otro web y otro link donde pueden entrar también en la FDA para mirar qué medicamentos están aprobados y los usos terapéuticos. No es muy fácil, como les decía, llegar, no es simple, y es un poco también el tema de la advocacy que hay que hacer para tener transparencia y libertad de información, porque esta información permitiría que muchos pacientes puedan, digamos, reconocer el producto que están usando y tener un poco más de seguridad y tranquilidad al momento de, digamos, su tratamiento. Ok, gracias. Otra pregunta. Howard Robinson pregunta que si sabes el nombre o el contacto directo donde la ONG o las personas pudieran crear, o yo adiciono, o unirse a alguna red internacional que esté cuidando acerca de estos temas. No está muy clara la pregunta. ¿Podrías repetírmela? Porque no la entiendo bien. ¿Hay algún dato de contacto directo para crear alguna red internacional? Y como te digo yo, sí, no necesariamente yo podría adicionar, no solamente crear, pero si ya existe alguna red internacional que cuide de este tipo de temas, tienes el contacto de esta red internacional de trabajo para que las organizaciones o los participantes puedan adherirse a ella. Bueno, no hay, digamos, redes internacionales a las que adherirse. Hay grupos de trabajo que están justamente interactuando con las organizaciones internacionales y con los entes regulatorios. En muchos casos son los comités técnicos de cada país, en reuniones especializadas, en donde, digamos, son reuniones cerradas, en donde sí se invitan a ONGs que están especializadas en el tema. De hecho, no hay membresía, no hay, digamos, cómo adherirse a esto, sino seguir un poco como, digamos, de cerca qué está pasando a nivel, digamos, de los grupos técnicos de trabajo. Entre estas organizaciones está el GAFPA, está IAPO, está Safe Alliance for Safe Medicines. Hay varias organizaciones que están, digamos, y que mantienen relaciones oficiales con, digamos, OMS y con organismos internacionales relacionados a la salud y que pueden trabajar con los grupos técnicos en los gobiernos. Entonces, de hecho, todavía, digamos, esto de las redes internacionales de pacientes no está establecido así como una cuestión de, digamos, de poder hacer link con ellos, pero de hecho hay información
hay justamente websites para eso y bueno, a través de GAFPA también se puede hacer el seguimiento y se puede trasladar algunas cuestiones o intereses de la región y también del mundo si ustedes tienen alguna preocupación, porque va a haber como una intervención de ellos también en la reunión técnica. Perfecto, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos más que preguntas, son dos comentarios y recomendaciones de nuestro amigo Fernando Romanelli. Él comenta que en Argentina se está creando una agencia de evaluación en tecnologías en salud que se espera que sirva para ordenar lo relacionado con la calidad de genéricos, sobre todo por la baja calidad de algunas copias. Y para regular los biosimilares, lo referente a biosimilares. Por otro lado, dice o exhorta a los participantes o a nosotros que concienticemos a los médicos para que ellos puedan controlar la medicación y que reciben los pacientes y reporten cualquier eventualidad sobre cualquier tipo de efecto colateral. ¿Tienes algo que agregar acerca de este comentario que Fernando nos hizo? Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con las agencias de evaluación de tecnologías, que, bueno, tiene una interrelación realmente directa entre, digamos, qué tecnología se aprueba o qué tecnología me refiero a medicamentos y a infraestructura, tecnología, pruebas diagnósticas, se aprueban para poder, digamos, ser brindadas en un país. Hay un movimiento bastante grande en la creación de institutos de evaluaciones de tecnologías en la región. De hecho, Argentina es uno de los pioneros y también Colombia. Tienen cada uno sus institutos de evaluaciones de tecnologías como AMAT, ISTE, ANVISA, en fin, donde se puede evaluar y asegurar que, digamos, la calidad de las tecnologías que ingresan es, digamos, la adecuada. Sin embargo, esto tiene que ver con este tema, pero más tiene que ver el tema regulatorio, ¿no? En el sentido propio de aprobar un medicamento desde el ente regulatorio que da la licencia para ser comercializado en cada uno de nuestros países. Lamentablemente, estos institutos de evaluaciones de tecnologías tienen un carácter no muy vinculante respecto a, digamos, los órganos reguladores. Entonces, ahí hay un problema porque pues no forman parte de la cadena de aprobación, solamente ellos sugieren y aconsejan que se apruebe o no se apruebe un producto por el tema de costo, efectividad y sobre todo presupuestario, ¿no? Sin embargo, para el tema de calidad específicamente hay justamente el ente regulatorio que no necesariamente le hace caso al Instituto de Evaluación de Tecnologías. Y por eso es que hay que verificar cuál sería el rol también de los grupos y de los pacientes y de los médicos y de los colegios profesionales respecto de este tipo de, digamos, de instituciones que se están creando, que se están copiando un poco desde, digamos, el ejemplo europeo, con el famoso NICE, ¿no? Que es el Instituto de Evaluación de Tecnologías del Reino Unido, que fue el primero en crearse para mirar justamente el tema, ¿no? De hecho, hay que estar atentos, hay que estar muy vigilantes en qué está pasando, porque como saben, en nuestros países a veces se interpretan las cosas y se interpretan en el sentido en el que uno quiere escucharlas y sobre todo en el que los tomadores de decisión quieren escucharlas para ahorrar y no para asegurar calidad o no para asegurar beneficio y acceso a innovación. Perfecto, muchas gracias. Respondiendo a otra pregunta que aparece aquí, vamos a enviar por mail esta semana todos los materiales sobre este webinario, junto con un resumen de lo más importante y las preguntas respondidas. Y en ese mail también vamos a incluir los links que mencionó Eva María para el EMA y también el FDA americano.
Así Sí, que va a junto ser con el recibido. video de este webinario, o el audio, el video en YouTube de este webinario para que ustedes, si quieran, lo puedan repasar. Y también, bueno, les puedo ofrecer también digamos, la información que hay a propósito de los colegios profesionales que pueden ir a buscar y la información en línea que pueden revisar también para este tema y tal vez mantenerlos atentos de la reunión que va a haber en OMS a propósito del tema de los nombres, de tal suerte que ustedes estén informados de qué está pasando, porque esta es la última reunión técnica antes de sacar el documento técnico que va a ser aprobado o desaprobado durante la Asamblea Mundial de OMS el próximo año. Entonces es importante también estar siguiendo eso y informando ustedes a vuestros profesionales de que hay algunos cambios para mejorar la regulación y para asegurar la calidad y sobre todo la trazabilidad de estos productos, ¿no? Perfecto, sí. Pregunta, dice, ¿sabemos cuáles biosimilares se han introducido a los países y en qué países, en qué países y cómo y cuál es el grado de seguridad referente a los pacientes, ¿no? ¿Hay algún registro de qué biosimilares han entrado a qué país y si han tenido algún tipo, y cuál es su grado de seguridad respecto al funcionamiento o a la reacción con los pacientes? Bueno, no hay un website que nos explique eso, es más o menos por agencia regulatoria en donde se han aprobado. Lamentablemente en muchos de los países la regulación no se hizo para biosimilares y no se hizo para biológicos al principio. Con esa regulación de biológicos se han aprobado biosimilares, sí. Justamente digamos, el que está llevando un poco, o el pionero en este tema es Brasil. El segundo es Argentina y se están trabajando también en Centroamérica con Costa Rica, México, en Colombia también se están intentando, digamos, registrar. En muchos casos no son biosimilares, sino biocopias que se están registrando y es ahí donde tenemos el desafío de identificar bien qué productos están ingresando, bajo qué normas, bajo qué marcos regulatorios y con qué análisis de calidad. Entonces, hay que estar como muy vigilantes porque no todos los productos que dicen ser biosimilares lo son. De hecho, han habido casos en México en los que se ha registrado, por ejemplo, un biocomparable y digo biocomparable, que no es lo mismo decir biosimilar, y que se ha tenido que retirar del mercado debido a eventos adversos. Ha pasado lo mismo en Colombia y me parece que tenemos un problema también, no sé si en Perú o creo que en Colombia y en Perú. Entonces hay digamos, fallas en nuestras regulaciones o fallas en nuestros agentes reguladores que aprueban, justamente sin tener los estudios suficientes, las pruebas suficientes y digamos toda la información requerida para poder aprobar. El punto es que les va a servir muchísimo el sitio web o el link que les voy a pasar de lo que está aprobado en Europa y en Estados Unidos, y hay algunos productos que no están aprobados ni en Europa ni en Estados Unidos, que sí están aprobados en países, yo siempre digo, de baja vigilancia sanitaria, donde es muy fácil, digamos, ingresar este tipo de productos diciendo que sí son iguales, ¿no? Entonces ahí hay un desafío grande. Hay que hacer el seguimiento por marca, por fabricante, por nombre del producto y verificar si específicamente es el que está aprobado en estas otras regiones del mundo, ¿no? Entonces ahí todavía hay un trabajo grande, hay muchos productos que todavía no son seguros de utilizar, que están en el mercado y que se aceptan en países de baja vigilancia. Perfecto, pues bueno, yo creo que estamos en tiempo para despedirnos y cerrar. Gracias, Eva María. Sí, disculpa, Cristian, solamente quería añadir un punto de que en septiembre vamos a tener a IAPO haciendo su webinario sobre el uso del toolkit
sobre biosimilares. Entonces, eso es la presentación que hizo Eva María de una manera tan experta, es una buena introducción y el mes que entra vamos a entrar más en cómo hacer advocacy y cómo entender mejor, cómo vigilar el área de biosimilares al nivel global, pero también con un énfasis a la región también. Entonces, espero que ustedes puedan asistir a la segunda webinario sobre biosimilares que nosotros vamos a tener en septiembre con IAPO. Sí, estoy segura que este seminario les va a servir muchísimo, puesto que van a poder mirar realmente una herramienta que es muy, muy interesante, muy importante. Lo más interesante es que está en español, está en portugués para la gente de Brasil, y hay cómo mirar y cómo descubrir. Ya no le voy a quitar digamos, el protagonismo a IAPO porque ellos tienen que presentar eso, pero estoy segura que les va a encantar el toolkit. Está en línea, entonces también son documentos de soporte después de esta introducción, y es importante que sigan, digamos, de cerca porque nuestros países todavía no están catalogados como países de alta vigilancia sanitaria. Entonces, al no ser catalogados como países de alta vigilancia sanitaria, corremos riesgos grandes a propósito de quienes registran productos y engañan, digamos, a los propios gobiernos, ¿no? Entonces, nosotros como usuarios, como pacientes, como defensores, tenemos que estar muy atentos, con los ojos muy abiertos, y tener buenos partners para que puedan trabajar con nosotros con el sustento clínico científico que se merece este tema, de tal suerte que les aconsejo mucho acercarse a sus colegios profesionales, a los médicos, a los profesionales de salud, para empezar a discutir este tema y para empezar a tener sus propios consejos o consejos consultivos de médicos que tengan conocimiento de este tema y que puedan ayudar, que ustedes puedan hacer algún reclamo en el caso de que fuera necesario. Aquí les dejo mi correo electrónico, ustedes saben que siempre estoy disponible, entonces cada vez que necesiten me pueden escribir, será un placer responderles, y bueno, muchísimas gracias a United Patients, a Alessandra, a Cristian, a todo el equipo de Suma que se preocupó del tema técnico. Y bueno, espero verlos en línea nuevamente pronto y recibir mensajes de ustedes también. Reciban de mi lado un fuerte abrazo y el calorcito de Miami para el sur. Gracias, Eva. Muchísimas gracias. Y besos a Emma. Gracias. Disculpen también el pequeño ruido de atrás. Ay, no, hoy por favor. No tuve nani. Y cuídate. Quédate ahí en el aire acondicionado hasta octubre, ¿ok? Ok, un abrazo. Gracias. Beso, chao. Bye, bye. Saludos. Bye.